Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Acá estamos para dar continuación al estudio bíblico que hemos venido brindando durante varias semanas acerca del Sermón del Monte, y hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús y la ley. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de estar acá juntos aprendiendo acerca de tu palabra. Danos de tu sabiduría en esta tarde, bendito Dios, y permite, Señor, que estas enseñanzas puedan fortalecer nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, honra y gloria te damos solo a ti, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, leemos el texto, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este día estamos dándole continuación al estudio del Sermón del Monte, y hoy vamos a estudiar algo muy importante y que a veces nos trae confusión, que es lo relacionado con Jesús y la ley. Primeramente veamos lo que nos dice el versículo 17. Jesús hace mención a dos elementos muy importantes, la ley y los profetas. Ahora, ¿a qué se refería Jesús? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué son la ley y los profetas? Bueno, Jesús estaba hablando de lo que para nosotros representa el Antiguo Testamento, es decir, los primeros 39 libros de nuestra Biblia actual. Tenemos que saber que en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo vivió en Israel, ya estaban escritos todos los libros que hoy conocemos como el Viejo Testamento, ya que el libro del profeta Malaquías, que fue el último, fue escrito del Antiguo Testamento en el año 400 a.C. Amén. Pero la división de los judíos, es decir, en escribas, los maestros de la ley y los fariseos, hacían de esos libros, era diferente a la nuestra, y ellos decían tres divisiones. Estamos hablando de la ley o la Torá, que está desde Génesis, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los profetas, los cuales se dividían en profetas anteriores, José, Jueces, Reyes y Samuel. Los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También están los escritos o los salmos, que también le llamamos, y estos también se dividen en la siguiente manera. Están los poéticos, que son los salmos, proverbios y Job. Están los 5 rollos de la fiesta, que llamamos también Mejillot, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos, que son Daniel, Esdras, Nehemías y Crónica. Ahora, ¿por qué Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas? Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que Él no venía a abrogar la ley y a los profetas, pero comprendamos primeramente qué es lo que significa la palabra abrogar. Abrogar significa suspender o dejar sin vigor algo, es decir, en este caso una ley o una costumbre mediante una disposición legal. A pesar, hermanos, de que Jesús venía a dar inicio a un nuevo pacto, Él no vino a quitarle validez al Antiguo Testamento, al contrario. Es por eso que los libros del Antiguo Testamento están en nuestra Biblia actualmente, y aunque no necesitamos cumplir la ley para poder ser salvos, sí todas sus promesas, los principios morales y espirituales que están escritos en este Antiguo Testamento tienen vigencia para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, pues tenemos que recordar que la misma palabra de Dios nos dice de sí misma estas cosas que le voy a hablar a continuación. Nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por nuestro Dios, es decir, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y les repito, esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Además, tenemos que recordar que la palabra de Dios no puede ser abrogada porque su palabra es eterna. Es decir, podemos decir que desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, todo se cumplirá. Toda promesa y profecía del Antiguo Testamento y también toda palabra del Nuevo Testamento, todo pasa, pero la palabra permanece. Vemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, hermanos, que no podemos, bajo ningún concepto, abrogar las Escrituras. La ley es buena, santa y justa, es decir, que la ley no es mala. El problema de la ley no es la ley, somos nosotros, que no podemos cumplirla. En Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, entonces, ¿qué significa que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen varios significados muy importantes para la iglesia en la actualidad. Ahora, ¿qué entonces podemos decir que signifique que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas? Jesús, hermanos, es el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas en la ley y los profetas. En Lucas capítulo 24, versículo 44 nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Juan capítulo 5, versículo 46 nos dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, van a creer a mis palabras, es decir, ¿cómo creeréis a mis palabras? Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. También Jesús, con su obediencia, cumplió la ley para justificarnos a cada uno de nosotros. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz fue justo. No falló, no pecó, cumplió las exigencias de la ley de Dios, murió siendo justo para que por medio de él y por la fe todos nuestros pecados fuesen perdonados y fuéramos justificados delante de Dios. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Bueno, hermanos, Jesús cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué significa que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraremos en el reino de Dios? Es decir, ¿qué significa esto que dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para comprender esto, tenemos que saber que el Señor se estaba refiriendo, para saber qué es lo que el Señor estaba diciendo cuando, refiriéndose a qué se refería cuando nos dijo esto, veamos primeramente cómo era la justicia de los escribas y los fariseos y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de esto. Dice, la justicia de ellos era una incongruencia. Conocían la ley, enseñaban la ley, exigían a las personas que cumplieran, pero ellos no la vivían. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 4 dice, entonces Jesús
le habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, mientras ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, hermanos, que este es uno de los aspectos que debemos entender que es el significado de lo que Jesús nos dice cuando dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 20. Y estuvimos acá viendo el texto, el pasaje, que queda en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 4, donde nos hablan acerca de cómo era la justicia de los escribas y los fariseos. Ahora, también la justicia de ellos estaba basada en una serie de mandamientos, rituales y costumbres, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La justicia de ellos además era externa, de apariencia, pero que no tenía nada que ver con lo espiritual. Era una total hipocresía. Mateo capítulo 23, versículo 24 al 26 nos dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también puedas hacer que lo de afuera sea limpio. Esto significa, hermanos, que para entrar al reino de Dios no puede ser mediante ritos, ni tradiciones, ni apariencia, sino únicamente por medio de la justicia, que es por medio de la fe en Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22 nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Entonces, hermanos, hemos visto cómo es que se manifiesta este pasaje que nos habla en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, acerca de Jesús y la ley. Importante para puntualizar es que Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Y por qué? Porque abrogar, recuerden que es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Y aquí nos da a entender qué fue lo que hizo Jesús. No vino a suspender la ley. Amén. Es decir, lo que nos habla este pasaje es que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas en la ley y los profetas. Citamos una serie de textos que nos habla acerca de qué significa esto. Y resumiendo, Jesús con su obediencia cumplió la ley y lo hizo para justificarnos a nosotros, porque fue un hombre santo y justo desde su nacimiento hasta su muerte. Amén. Y entonces hoy podemos disfrutar de la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo es que somos salvos, no mediante la ley. Amén. Es decir, que Jesús cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que si nosotros tenemos fe en Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros hoy estamos bajo la gracia de Dios, porque Él por gracia es que nos justifica por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, que si nosotros tenemos fe en ese sacrificio, podemos decir hoy que somos salvos por fe. Amén. Y somos justificados y perdonados por nuestros pecados delante de Dios gracias a ese sacrificio de Jesucristo. Entonces, concluyendo, Jesús no vino a abrogar la ley, porque abrogar significa suspender, sino que Jesús cumplió toda la ley para ponerle fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Romanos 10:4, por lo tanto, si hoy alguien nos preguntara, ¿estamos
bajo la ley, tenemos que cumplir la ley. Nosotros debiéramos decir que nosotros estamos bajo la gracia, que Jesús cumplió la ley para que nosotros seamos justificados, que la ley es santa, que la ley no es mala, al contrario, la ley es buena. Los que no somos capaces de cumplirla somos nosotros por nuestra imperfección. Amén. Y otra de las cosas que estuvimos viendo, que significa que nuestra justicia no es, que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y estuvimos viendo cómo es que era la justicia de los fariseos y de los escribas y por qué es que se nos dice que si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de ellos, no vamos a entrar al reino de Dios. Esperamos que hayamos podido entender que estamos actualmente bajo la gracia y no bajo la ley. Que Dios me los bendiga a todos, que tengan una bonita tarde. Amén.